Mañanas en Libertad. 8:03, 7:03 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con doña Carmen Carbonell. Y atentos a esta noticia sobre el caso Epstein, porque ya les digo que van saliendo más y más revelaciones y va engordando la lista de bajas a consecuencia del caso. Y esta baja es muy significativa. Escuchen. El caso Epstein vuelve a copar buena parte de la información a nivel mundial tras conocerse nuevos mensajes que afectan a figuras políticas y empresariales. En Noruega, el ex primer ministro Trond Jagland está siendo investigado por haber recibido una serie de favores desvelados en sus correos electrónicos a Jeffrey Epstein. Se ha publicado uno incluso en el que decía que si ganaba Donald Trump se iba a mudar a su famosa isla. En el Foro Económico Mundial también están revisando los vínculos de su director ejecutivo, de Borgen Berende, tras aparecer comunicaciones privadas con Jeffrey Epstein. La polémica está afectando también al cofundador de LinkedIn, de esa red social. Reid Hoffman, en 2015 ofreció ayuda al propio Jeffrey Epstein para gestionar la mala prensa justo cuando estalló el escándalo del príncipe Andrés. Los correos electrónicos dan a entender que el dueño de LinkedIn hizo visitas privadas a Epstein. De hecho, Hoffman, este influyente donante demócrata, ha reconocido ahora que siguió reuniéndose con Jeffrey Epstein más veces de las que había dicho en un primer momento. En cualquier caso, todas estas informaciones vuelven a subrayar el alcance internacional que tenía la red de contactos de Jeffrey Epstein. Bueno, Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, uno de esos tecnooligarcas de los que habla Pedro Sánchez, ¿no? Pero este es tecnooligarca próximo al Partido Demócrata Americano, es decir, tecnooligarca progre. De hecho, es uno de los mayores donantes del Partido Demócrata. Y este señor, Reid Hoffman, resulta que tenía una estrecha relación con Epstein. Y en 2015, es decir, 7 años después de que Epstein hubiera sido condenado por el primero de los juicios por abuso sexual de menores a los que fue sometido, y 1 año después de que hubiera estallado el segundo escándalo de Epstein, donde ya sale el príncipe Andrew y empieza a salir más gente, 1 año después de estallar el segundo escándalo, este señor Reid Hoffman, uno de los principales donantes del Partido Demócrata Americano, pues tiene correos ofreciéndose a Epstein para ayudarle a mejorar su imagen en los medios de comunicación. Ajá, ya. O sea que este megadonante del Partido Demócrata quería ayudar al pederasta a limpiar su imagen pública después de estallar el segundo escándalo, que es donde salen las fotos del príncipe Andrew con Verónica Giuffre, una de las víctimas de Epstein, etcétera. Ajá, qué bonito, ¿verdad? Todos, y cuando digo todos, es todos, los cargos políticos o excargos políticos que han tenido que dimitir o ser cesados desde que se liberaron los papeles del caso Epstein el 30 de enero, todos son progres. No hay ni uno en el otro lado. Todos son progres. Socialdemócratas israelíes, socialdemócratas suecos, socialdemócratas noruegos, socialdemócratas británicos, socialdemócratas franceses. Todos. Era una red de intereses alrededor de Epstein que estaba milagrosamente escorada hacia un lado del espectro político. O a lo mejor no tan milagrosamente, porque a lo mejor resulta que es que Epstein tenía sus creencias políticas, ¿verdad? Y a eso apunta pues la red de relaciones que tejió, que era con los de un lado del espectro prioritariamente. Y a eso apuntan algunos correos electrónicos interesantes, por ejemplo, ese del que ha hablado doña Carmen Carbonell en la noticia, de un ex primer ministro laborista noruego que le escribe textualmente en 2016 a Epstein. Estamos hablando 2016,
2 años después del que estallara el escándalo de lo del príncipe Andrew y demás, le escribe: son tiempos terribles, le dice el ex primer ministro laborista noruego a Epstein. Son tiempos terribles estos. Si gana Trump, me mudo a tu isla. Ajá. Si gana Trump, te mudas a la isla del pederasta, porque para ti el pederasta debía de ser mejor que Trump, ¿no? Lo cual, pues, quizá indique mucho de tu escala de valores, querido. Todo lo que está saliendo indica que Epstein, con quien tenía relación estrecha y de negocios y tal, era con un lado del espectro político, y que esas relaciones de Epstein son precisamente los que más odiaban a Trump. Qué curioso, ¿verdad? Ya se lo he dicho a ustedes muchas veces. A Trump le han intentado decir: no, tú eras amigo de Epstein. No es verdad. Trump conocía a Epstein de los eventos sociales a principios de siglo, como se conocía a todo el mundo. Pero Trump rompe con Epstein en cuanto sale el primer escándalo de abusos sexuales a menores. Vamos, rompe con Epstein, rompe el contacto, porque tampoco que fuera especialmente amigo de Epstein o tuviera especial relación con Epstein. Rompe todo contacto a partir de 2007, en cuanto el primer escándalo salta y se judicializa, y le expulsa del club Mar-a-Lago, del club de golf privado de Trump, porque, entre otras cosas, Epstein se había dedicado a intentar corromper a hijas de otros miembros del club. Sin embargo, quien sí que estaba de hoz y coz con Epstein, pues son tantos enemigos de Trump. En fechas tan tardías como 2015, 2016, es decir, cuando ya no solo Epstein había sido condenado, sino que había estallado el segundo escándalo, el gordo, donde ya salen víctimas y fotos del príncipe Andrew, y aquello empieza, pues, lo que al final termina con la condena de Epstein y con su aparente suicidio en 2019. El caso Epstein se va a llevar por delante muchas cosas. Se va a llevar por delante a muchas figuras de la progresía mundial. Y por eso, durante la etapa Biden, entre 2020 y 2024, pues no se desclasificó nada de nada. Porque quien aparece ahí, pues no era precisamente Trump. Si hubiera sido Trump el salpicado, si hubiera habido lo más mínimo en los papeles de Epstein que apuntara a Trump, lo habría sacado Biden. Y no lo sacó porque no hay. Y de hecho, si al final tuvieron que recurrir, no quiero imaginar quién, a intentar asesinar a Trump, pues fue porque no habían podido destruirle de ninguna otra manera. Si hubieran tenido lo más mínimo con Epstein, habrían sacado eso y le habrían destruido. Y no pudieron porque no había nada. Lo que sí había, y por eso no desclasificaban la información, eran muchos datos que dejan a los pies de los caballos a tanto político progre, a tanto financiero progre, a tanto donante del Partido Demócrata, a tanto gurú gurú espiritual de la progresía, y a tanto filósofo de la extrema izquierda antisionista. En fin, y estamos, ya lo he dicho antes, 7 días después de que se desclasificaran los archivos, y siguen saliendo cosas. Cada día engorda la lista de bajas. Bueno, mientras tanto, en Cuba, pues parece que la cosa se aproxima a lo que decía la canción de los Zombies. Todas las secuencias han llegado a su conclusión. Vamos, que el régimen va a caer. Escuchen. El dictador cubano Miguel Díaz-Canel asegura que va a establecer una vía de diálogo con Estados Unidos en su primer mensaje televisado tras la caída de Nicolás Maduro. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no
no se puede dialogar sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, sin abordar temas que laceren y que podamos entender como injerencia en nuestros asuntos internos. Y que de un diálogo como ese se puede construir una relación entre vecinos civilizada que le podría aportar un beneficio mutuo a nuestros pueblos, a los pueblos de las dos naciones. La situación en Cuba es cada vez más preocupante, quizás por eso lanza este comunicado el dictador Díaz-Canel, y es que Cuba afronta una crisis profunda por la falta de combustible, tras perder el suministro venezolano y con nuevas restricciones por parte de Estados Unidos, que ha aumentado sus aranceles a quienes suministren petróleo a la isla. Sin ir más lejos, las colas para conseguir gasolina son kilométricas, los precios incluso en el mercado negro se han duplicado y los apagones superan las 20 horas diarias. De hecho, el régimen cubano acaba de anunciar la suspensión total del transporte público por falta de carburante, lo que de facto significa que se está paralizando la isla. ¿Cuántos años lleva esta dictadura repugnante, que entre otras cosas metía a los homosexuales en campos de concentración? Y les recomiendo que vean ustedes la película Conducta Impropia, que fue la primera que denunció públicamente la persecución a los homosexuales por parte del comunismo cubano. Conducta Impropia se llama la película. Bueno, 70 años llevan estos tíos en el poder. 70 años donde Cuba ha ido en un lento camino hacia la miseria más terrible. La Habana parece en muchas zonas una zona de guerra, pero no ha habido guerra, lo que ha habido es socialismo. 70 años llevan arruinando y oprimiendo al país. ¿Cuánto tiempo llevan todos los repugnantes progres que en todo el mundo han intentado hacerle propaganda positiva al comunismo cubano, denunciando que si había miseria en la isla era por culpa del bloqueo americano? No había tal bloqueo. Había restricciones al comercio entre Estados Unidos y Cuba, pero cualquier otro país podía comerciar con Cuba lo que le diera la gana. Y si no, que se lo pregunten a los hoteleros españoles. Ahora sí hay bloqueo. Y ahora se está viendo cuál es el efecto. Han bastado poquitos días, poquitas semanas de bloqueo para que Cuba quede absolutamente paralizada. Cuba no tiene ya ni para los autobuses petróleo suficiente. 20 horas de apagón al día porque no funciona nada. No hay energía eléctrica, no hay nada de nada. Ahora sí hay bloqueo y se ven las diferencias. Ahora que hay bloqueo, Cuba se paraliza, y se paraliza en muy poquito tiempo, porque el comunismo cubano ha conseguido que Cuba no tenga producción de nada. Cuba podría ser un paraíso, y Cuba es un estercolero, gracias al socialismo cubano. Cuando la revolución decían, no, hace falta la revolución, porque Cuba es el prostíbulo de América, de los Estados Unidos. Bueno, sí, la revolución consiguió un avance. En lugar de ser el prostíbulo de los Estados Unidos, pasó a ser el prostíbulo de todo el mundo occidental. Y tantos cubanos se tienen que prostituir, cubanos y cubanas, ambos sexos, se tienen que prostituir con mucho cerdo occidental para poder dar de comer a sus hijos. Porque lo que tienen encima es un gobierno socialista asqueroso. Bueno, pues Cuba, viendo las declaraciones de Canel, parece que ha elegido, el gobierno cubano, entre ser maduro y no serlo, han elegido no serlo. Y dice que está dispuesto al diálogo con Estados Unidos. Y Estados Unidos, pues está dialogando con el gobierno cubano, claro que sí. Y está dialogando como está dialogando con Delcy Rodríguez, poniendo sobre la mesa una lista de condiciones asociada a un calendario. Porque al final un proyecto no es simplemente un objetivo. Un proyecto es un objetivo con un calendario.
Si el objetivo no va acompañado de un calendario, no es un proyecto, es un deseo. Y los americanos son muy prácticos en esas cosas. A Delcy Rodríguez no le dijeron, queremos que hagas ta. No, le dijeron, queremos que hagas tal para tal fecha, tal para tal fecha, tal para tal fecha. Eso es un proyecto. Unos objetivos con un calendario. Bueno, y a Cuba pues le están planteando lo mismo. Y Díaz-Canel pues tragará porque me supongo que prefiere no seguir la senda de Maduro. Y porque sabe que en estos momentos, en esa Cuba donde ya al amparo de la oscuridad, porque no hay electricidad, se están multiplicando las caceroladas contra el gobierno, pues quizá sea un poco difícil de sujetar la cólera popular si no da algún paso en la dirección correcta. Bueno, ojito a lo que pretende el gobierno, porque ayer denunciaban muchos perfiles de juristas en las redes españolas. Denunciaban cómo el gobierno ha metido de tapadillo una bomba de relojería en la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para tratar de conseguir impunidad para todos los progres condenados en España. Escuchen. Tal y como les contamos, el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal incluye una novedad apenas conocida, ya que queremos reseñar, y es que permitiría revisar sentencias firmes si un comité de la ONU detecta alguna vulneración de derechos. Hay que recordar que estos comités de Naciones Unidas en realidad no son órganos judiciales, por lo que sus resoluciones no son vinculantes. Los juristas están alertando, por tanto, de un riesgo para la separación de poderes y la seguridad jurídica. Lo curioso es que España ha ratificado 8 protocolos que permiten presentar reclamaciones ante esos comités, más que cualquier otro país. Sus dictámenes son orientativos y buscan impulsar cambios legales, pero nunca corregir decisiones en los tribunales nacionales. Por eso, el mero hecho de convertirlos en motivo de revisión supondría darles un valor que realmente no tienen. La medida se ha introducido en una fase tardía del proyecto sin pasar por el Consejo General del Poder Judicial. De hecho, el Consejo de Estado ya ha advertido del impacto de esta reforma, que se ha hecho por la puerta de atrás y que había un precedentes de institucionalización bastante peligroso. Por ejemplo, pues saben ustedes ese juez que fue condenado por prevaricador, ese juez delincuente, Garzón. Bueno, pues entonces si 3 amigos de Garzón en la ONU dicen se vulneraron sus derechos, entonces resulta que hay que revisar la condena de Garzón. No me digan que no es bonito. Los progres indultándose a sí mismos sin necesidad ya de pasar por el indulto. Basta con decirle a los amigos de la ONU, oye, sácame un dictamen diciendo que García Ortiz ha sido condenado en vulneración de sus derechos. Y entonces resulta que 3 amigos en la ONU, que no son un tribunal ni son nada, cogen, emiten un papelito a solicitud de algún delincuente progre y entonces el delincuente progre dice hay que revisar mi sentencia, lo dice la ONU. Van a calzón quitado, Vamos, va a tener complicado, espero, aprobar esta ley de enjuiciamiento criminal. Vamos. Y además, en caso de que la apruebe, pues me supongo yo que los tribunales españoles paralizarán inmediatamente cualquier tipo de intento de aplicación de esta barbaridad, que en la práctica equivale a anular a los tribunales españoles y sustituirlos por los amigos de Garzón, de Sánchez y de, supongo, el pederasta Epstein en la ONU. Bueno, ya saben ustedes que Sánchez, una de las cosas que ha hecho con la ayuda de esa especie de nulidad intelectual que es Yolanda Díaz, es manipular las estadísticas desde el principio para tratar de hacer ver que cada día somos más ricos, aunque cada día seamos más pobres. Eso de manipular los instrumentos de medida también es algo enormemente progre, aunque bueno, gobiernos de todos los colores suelen recurrir a ese tipo de técnicas para demostrar que lo están haciendo bien cuando en realidad lo están haciendo mal. Y la pregunta es, ¿somos más pobres o más ricos con Sánchez? Pues miren, hay una noticia hoy en El Economista que nos da una respuesta muy clarita.
Escuchen. Los trabajadores de hoy son más pobres que en 2018, es decir, cuando llegó Pedro Sánchez al gobierno, y eso pese al crecimiento económico. Según la encuesta de condiciones de vida del INE, se ha duplicado el número de ocupados que no puede calentar su casa en invierno. Hemos pasado del 6% al 14,1%. Otro dato inquietante, ha aumentado un 47% el número de personas que se ven obligadas a pagar tarde sus recibos más básicos. También sube el porcentaje de trabajadores que no pueden afrontar imprevistos ni mantener una dieta adecuada. Para que se hagan una idea, el 4,4% de la población no puede comer carne o pescado cada 2 días. Es decir, esto es el doble que hace 7 años. Productos como los huevos han subido un 31% en el último año, la ternera ha subido un 17% y el café un 16%, lo que está encareciendo incluso la dieta mediterránea. La inflación golpea especialmente al transporte, la alimentación y la vivienda. De hecho, la vivienda es otro factor crítico. Comprar un piso es un 45% más caro que hace 5 años. El alquiler ha subido un 35%. Con salarios frecuentes entre los 15.000 y los 19.000 euros, muchos trabajadores ni siquiera pueden permitirse un piso completo y se está recurriendo cada vez más a habitaciones ante la falta de alternativas. Cada vez más gente tiene que pagar sus recibos más básicos con retraso. Se ha duplicado el número de gente que no puede calentarse adecuadamente en invierno. Ha aumentado extraordinariamente el número de personas que ya no pueden comer pescado o carne cada 2 días. Al final, lo que se consigue con la manipulación de las estadísticas macro es que a la gente le entren por un oído y le salgan por el otro. Porque tú a una persona que ahora se ve obligada a retrasar recibos y antes no, que ahora no puede calentarse en invierno como antes, que ahora tiene que comer menos pescado y menos carne, tú a esa persona le dices: vamos estupendos, mira, tasa de paro de no sé qué, seguridad social, bebé. Y la gente dice: pues sí, posiblemente vosotros vayáis más estupendos. Yo voy hecho una caca. Yo voy mucho peor que cuando llegó este tío Sánchez al poder. A lo mejor vosotros, los políticos, vais muy bien, yo no. Y a esa persona le importan un bledo las estadísticas. Y cuando ve que las estadísticas macro no coinciden con su experiencia, dice: es todo mentira. No sé ni lo que significa, me importa un bledo. PIB. ¿Qué narices es el PIB? Al final la gente lo que sabe es lo que es el euro que lleva a comprar al supermercado. Y la gente sabe lo que le cuestan ahora las cosas y lo que le costaban antes. Lo que gana ahora y lo que ganaba antes. Lo que podía hacer, lo que puede hacer ahora y lo que podía hacer antes. Y la gente compara y dice: pues esto no es una catástrofe natural. Esto es que hay un tío en Moncloa que se llama Pedro Sánchez, que me está haciendo cada día más pobre. Bueno, vamos con la información del tiempo, con la ayuda de doña Carmen Carbonell, y después pausa publicitaria y a la tertulia del día.